A ver. ¿Ya lo tienen? ¿Eh? Vamos a leer. Primero el 2.15. Aunque ya todos sabemos estos versículos, pero es necesario recordarlos y volverlos a mencionar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora vamos a ver al 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y ya nos sigue hablando lo que pasa, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta hora. En nombre de Jesús, nuestro Señor, en tu nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Señor. Que hoy puedas abrir nuestros ojos, no para conocer el bien y el mal, sino para conocerte a ti, tu palabra, para creerla y obedecerla. Ayúdanos, Señor, a ver lo que ojo no ve, lo que oído no ha oído, ni ha subido en corazón de hombre, las cosas que tú has preparado para los que te aman. Te bendigo, Padre, te glorifico y te exalto. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, ahí a la vueltecita, cuando ya desobedeció y Dios le da una también palabra a la serpiente y a la mujer, en el 14, desde el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mire, aquí el Señor ya nos está hablando también por su palabra lo que le dijo que le pasaría a la mujer, al hombre y a la serpiente. Y nos dice aquí que pondría enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ya nosotros entendemos a quién se refiere. Y dice que a partir de ahí, a partir de ello, de esto, vemos una cosa, que siempre estamos luchando. ¿Pero por qué estamos luchando? Debemos de luchar por la bendición de Dios. Aunque ya está dada, tenemos que seguir luchando por la bendición de la primogenitura de Dios. Aunque este iba a ser el tema, pero luego ahorita se los va a cambiar. Se tiene que luchar de una forma u otra por la bendición de la primogenitura de Dios, que dio primeramente desde con Abraham, Isaac, Jacob. Desde allá vemos una lucha por la... ¿Sí lo entienden o no? ¿No ven la lucha después con Abraham por la primogenitura? ¿Cuál era la lucha entre los hermanos? Por la primogenitura. Pero la primogenitura iba a perdurar de parte de Dios a quien se la dio, En este caso a Isaac, no a Ismael. En el caso a Jacob, no a Esaú, a ningún hombre, ¿verdad? Entonces por ahí va la cosa. Y esa primogenitura se sigue luchando entre la simiente de la mujer y ahora la simiente del demonio, que es la serpiente. Y aquí lo estamos viendo. O sea, es una lucha, entiendan, ¿verdad? Muchos creen que nada más es venir, sentarse y escuchar, pero fíjese, ahorita va a entender mejor este mensaje. ¿Dónde empezó la guerra en la tierra y cómo fue? Aquí vemos que empezó una guerra. ¿De qué forma, qué manera? No una guerra física, material, sino una guerra. ¿Dónde empezó la guerra? Inmediatamente después de la caída, de que a Dios le pone a Adán en el huerto, aparece ¿quién? La serpiente. En la tierra, ¿y cómo fue? Con engaño. Y esta es una de las cosas que sigue usando Satanás, el engaño. Pero fíjense qué clase de engaño. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, no podemos saber, porque no nos lo dice la palabra, si Adán, sabemos que Adán tenía poco tiempo de ser creado y puesto en el huerto. Pero no sabemos, no nos dice si Adán tenía el conocimiento de la creación de los ángeles malos y buenos. No nos dice. No nos dice si él tenía ya el conocimiento de que Dios también había creado a los ángeles buenos y malos y si se habían revelado. No sabemos si Dios ya le había revelado esto a Adán. La cuestión es esta, ¿verdad? ¿Cómo se les presentó el diablo? ¿Cómo se presentó? Y se sigue presentando de muchas formas humanas. Muchos hasta haciéndose pasar por cristianos y todo. ¿Cómo se presentó? Como una creación material, en este caso, a través de la serpiente, que era una creación de Dios material, hecha por Dios. ¿Me entienden? ¿Cómo se presentó? A través de una creación material de la serpiente. No se le presentó como diablo espiritualmente, o sea, no se presentó de una forma espiritual, sino de una forma natural, vamos a decir, natural, no humana, ¿verdad? Pero natural en cuanto a una creación. Él sabía que la serpiente Dios la había creado. Y si la creó con la capacidad de hablar, no lo sabemos, pero le habló. Y el diablo se les presentó así. ¿Y cómo lo hizo? Y siempre se presenta así. Creen que el diablo se les va a presentar, ¿verdad? Con cuernos y cola y con un trinchete. No. El diablo siempre se presenta de una forma natural a los hombres. A través de una mujer, a través de un hombre, a través de falsos cristianos, de muchas formas, con el fin y el propósito. Él sí tiene la misma propósito, engañar. Engaño. Entonces, si ustedes no estamos apercibidos de esto, ¿verdad? Para poder reconocer el engaño de Satanás, no importa cómo se presente, hermano, a través de un hombre, una mujer, un pastor, lo que sea. Y es un engaño religioso.
En cuanto a las palabras, lo que Dios le había comunicado a Adán, un engaño religioso en cuanto a las palabras que Dios le había dado a Adán, al mandamiento, a la prohibición, al mandamiento y a la prohibición. Por eso leí primero, ¿verdad? Que le dijo, no comas de ese árbol. El día que comas vas a morir. Fíjense que, bueno, ahorita no lo podemos tomar, pero toda la palabra de Dios se hace ley, es una ley, y es inquebrantable. O sea, la tiene que cumplir a fuerzas, y eso es lo que no creemos, que Dios llegue a cumplir lo que dice. Ahorita más adelante, ¿verdad? Entonces, fíjese en cuanto a la palabra, que la prohibición y el mandamiento, para que Adán, ¿qué era lo que tenía que hacer Adán? Quebrantar la palabra de Dios. Satanás sabía que si podía engañar a Adán para que quebrantara la palabra de Dios, cambiando la palabra, le dijo, no vas a morir, no vas a morir. Dios dijo que va a pasar esto, pero no vas a morir. Y es más fácil quererle a Satanás, quererle a los hombres, quererle a la mentira. Todos los hombres somos mentirosos, hermano. Todos. Ay, mi abuelito, no, tu abuelito es el peor, porque ya está corrompido más que tú. En fin, todo, ¿verdad? Cambiando la palabra de Dios y a la vez engañando, diciendo que no le pasaría nada, que Dios no cumpliría lo dicho, que no moriría, sino sería semejante a Dios. Fíjese nada más. Ya va captando cómo nos engaña el demonio. Y es la misma táctica, engañando, diciendo, no te va a pasar nada de lo que Dios dice. Esta es la misma táctica de engaño del diablo que sigue usando contra los hombres, contra Israel y contra la iglesia. Muchos de ustedes creen que porque ya son iglesias son intocables, engañables. Al contrario, hermano. Y menos aquellos que no están preparados en la palabra de Dios, son religiosos, que vienen, se sientan y escuchan y nunca la escudriñan. Son más fáciles de engañar y ahí donde se manifiesta precisamente. Entonces el engaño religioso dice, y este engaño se tiene que dar en las iglesias, en Israel y en el mundo. Y el mundo pues está más fácil, el que no conoce nada. Pero Adán sabía, Israel sabía, la iglesia sabe. El engaño religioso es cambiando, como ya lo sabemos, o añadiéndole a la palabra que Dios nos dio. A la palabra. Y una de las cosas, a las advertencias, a las consecuencias cuando desobedecemos. Dios nos advierte antes de que, ¿verdad?, se haga lo malo, cuáles serían las consecuencias que Dios da por desobedecer. Todo es por desobedecer, hermano. No solo es por creer. Ahorita más adelante lo van a ver. Y si desobedeces es porque no crees. Pero eres muy creyente. Mira, por desobedecerla. Y que Dios, o sea, lo que no pudo creer, que Dios cumpliría lo dicho a través de sus juicios. No pudo creer que Dios iba a cumplir sus juicios. Dios no cambia, es una ley. Toda la palabra de Dios es ley. Y no la puede, ustedes saben que una ley no se puede quebrantar, ¿verdad? Si se quebranta, ¿qué va a pasar? Trae consecuencias. A fuerzas. La palabra de Dios es una ley y Dios la tiene que cumplir. Aquí, ay, pero es que es Adán, mi principal creación, lo voy a perdonar. Cumplió lo que dijo. Y esto es igual para la iglesia, pero no lo creen. Mire, su engaño del diablo es luchar. Fíjese, ¿por qué lucha el diablo? Estaba en la iglesia y el mundo, por hacerle no creer a lo dicho por Dios a través de su palabra. Le dice, no lo va a cumplir, no te va a echar al infierno. Tú ya creíste aparentemente.
Aparentemente tú ya eres del Señor, pero no lo obedeces. ¿Me entienden? Su engaño del diablo es seguir luchando por hacerle no creer al hombre a lo dicho por Dios, por su palabra, diciendo, ¿tú crees que lo va a hacer Dios? No lo va a cumplir. No va a cumplir lo que Dios dice. Lo va a cumplir porque es ley, 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 inquebrantable, hermano. No importa, es que yo soy el pastor, es que yo soy el profeta. Cuando logra que los hombres no crean a lo que Dios dice a través de sus palabras, claro que lo conocían. Una cosa es conocerla y otra no creerla. Cuando entonces lucha y logra que los hombres no crean a lo que Dios dice por sus palabras, triunfa y vence contra el hombre. ¿Cómo venció a Israel? Tomás, dígame, ¿cómo lo venció? ¿Cómo venció a Israel? ¿Y cómo vence también a las iglesias? Para que no crean a lo que Dios dice en su palabra. No dice que no crean a la palabra, sino a lo que Él te dice. No lo creas que eso va a ser así. Mire, al hacernos creer que Dios no va a castigar, hacer de la manera que lo dijo, sus juicios que hará, conforme a lo que dijo, entiendan. Pero es que ya somos salvos, ya somos hijos de Dios. Sí, pero sigues haciendo tu voluntad. Sigues desobedeciendo la palabra de Dios. Y crees que Dios no va a actuar, es una ley. Entonces, al hacernos creer que Dios no va a castigar a hacer de la manera que lo dijo que hará, sus juicios conforme a lo que dijo. Le dice el diablo a la mujer, no morirás, no hará tal juicio, castigo como Dios lo dijo. ¿Creen? No va a hacer eso Dios. Usted dígale a la gente, verá, y también a los cristianos, ¿crees que Dios va a mandar al infierno a la gente? Ay, no, hombre, Dios es muy bueno. Dios no puede hacer eso, es una ley. Si no lo hace, está fallando y no puede fallar. ¿Creen que los hombres creen que Dios va a hacer un juicio tan severo como el que dice que se van a ir al infierno eternamente, castigados por los siglos y los siglos, nomás por no obedecer? No por no creer, sino por no obedecer. Pero somos muy creyentes. Pero no obedecemos. Estamos llenos la iglesia de esto, ¿no? Llenos. Al final es a donde se va a notar la diferencia. Creer que los juicios conforme a lo que dijo, te digo que Dios no hará tal juicio, castigo, como dijo. ¿Cómo crees que Dios va a mandar a alguien al infierno? ¿A alguien que ya se bautizó, pero sigue haciendo lo que quiere? Dice ser creyente, pero hace lo que quiere. ¿Cómo? Y muchos dicen, es que no hables del infierno porque tú quieres asustarlos. No se asustan ni con el diablo, hermano. El diablo se asusta con ellos. Al que asustan ustedes es al diablo, ¿verdad? Pero él no se asusta. El hombre no se asusta con decirle del infierno. Háblenles allá. Ni siquiera se inmutan, ni siquiera creen. No hables de eso porque lo estás asustando. Ay, pobrecitos. Y el día que estén en el infierno van a querer decir, ¿por qué no escuchamos lo que Dios dijo? ¿Me entienden? Y todavía estamos, hermanos, es bien triste. Mire lo que hizo el Señor con Israel. Ya sabemos que después, ¿qué hizo el Señor con Israel? Le dio una ley severa, tremenda. Si no obedecía. Y una ley de bendición, si todo estaba condicionado a la obediencia, entienda, no a lo creer solamente, a la obediencia. Entiendan, hermano. Mire lo que hizo el Señor contra Israel. Y ellos decían, ¿cómo va a ser? Si es su pueblo, es su templo. Él les advirtió, como lo había advertido, dicho en la ley, que haría contra Israel cuando ellos pecaren y dejaren al Señor y lo dejaren y no lo obedecieren. ¿Qué fue lo que pasó en Lamentaciones? Dice 4:4. Por eso decimos, pero ya somos el pueblo de Dios.
Pues con más ganas, hermano, tenemos que obedecer. El pobre mundo no sabe ni las consecuencias, pero nosotros sí. 4, ¿qué? Miren, todo Lamentación está hablando de un juicio tremendo que vino, ¿verdad? Y miren lo que decía Jeremías a través del Espíritu y del pueblo de Dios. Dios ya les había advertido esto por la ley. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed, la falta del agua. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. ¿Qué son esos animales? ¿Sí? Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías como fue. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Ay, sí, porque cómo se jacta la gente de su apariencia, Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro, mire cómo quedaron, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por la calle. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. La hambre. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Todo eso ya estaba dicho. ¿Cómo cree Dios que vas a hacer eso con tu pueblo? Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Aquí viene, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de ¿qué? De su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos, hasta el templo. No quedó piedra sobre piedra. Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Nunca, nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, ni Israel, creyeron que el enemigo y el adversario entraran por las puertas de Jerusalén. Nunca creyeron. Ay, Señor, ¿cómo vas a destruir lo que tú hiciste? ¿Cómo vas a hacer tanto daño? Hermanos, si están desobedeciendo y no quieren obedecer a Dios, es por causa de los pecados de sus profetas, las maldades de sus sacerdotes, quien derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Mire, y luego el versículo 22, pero todo, si usted lo lee, está terrible. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, se ha cumplido tu castigo. ¿Quién no entiende? Lo que Dios dice tiene que cumplir. Puede tardar, pero se va a cumplir. Sea para bien o sea para juicio. Para bien, cuando obedecemos, la promesa de Dios se tiene que cumplir. Para mal, si no estamos obedeciendo. No digas que crees, si no obedeces. Entonces, fíjense, ¿se los dijo nada más para asustarlos, hermanos, a Israel? Pues sí, se deben de asustar, pero eso debería de hacerlos creer y obedecer, que Dios iba a actuar de esa manera. Y que no importaba que fuera su templo, que fuera su casa. Y que no importara que había sido promesa a Israel, pues digo, sí, yo también te dije esto, pero te dije también esto. No nomás te dije que te voy a bendecir si obedeces, te dije que te voy a enjuiciar y a castigar si desobedeces. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Y al pie, yo no sé, la otra vez vamos a ver un mensaje sobre la ley, es bien importante. La ley, todo tiene una ley de Dios, todo. Y todo se rige por leyes, todo se rige por leyes. Y cuando Dios les puso tiempo a las leyes, a las cosas, leyes de tiempo. Se rige tu vida por leyes de tiempo. La creación, todo. Y cuando llegue ese tiempo, vas para abajo o vas para arriba, ¿verdad? Bueno, mire, entonces fíjese,
Nunca creyeron que el Señor haría los juicios dichos por su ley de Moisés a Israel. ¿Cuál fue la situación? Yo digo una pregunta, ¿Israel creía en Dios? ¿El único Dios? ¿Sí o no? Claro que creía. ¿Y eso fue suficiente para que lo librara Dios de los castigos? ¿Y crees que si tú crees en Dios y sigues haciendo lo que quieres, te vas a librar de los juicios de Dios? Estás equivocado. Mire, entonces, el hombre hace, fíjese, dice, cocieron a sus hijos y se los comieron. Los gorditos sobre todo. Los gorditos que comen. ¿Eh? Claro, los sitiaban, como no había forma no había comida. Pronto. Mire, el diablo hace creer a los hombres, ya a la iglesia, ya a Israel, ya a las naciones, que todo lo que dijo Dios a su palabra, sea Israel, sea las iglesias, sea el hombre o a las naciones, no lo va a cumplir. Que Dios no va a cumplir lo que ha dicho, sea para juicio o sea para bendición, protección y todo. También debemos de creer a la protección que Dios da, no nomás a los juicios, pero siempre que estemos obedeciendo. No creas que la protección de Dios va a estar sobre ti cuando no haces su voluntad, cuando estás fuera de sus caminos. No esperes, porque Dios tiene que cumplir. Comprende. Colosenses 3:25 dice así. Colosenses 3:25. Todo se basa en la obediencia a Dios, hermano. Y la obediencia viene por creer. Dice 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis, fíjate, sabiendo que del Señor recibir la recompensa de la herencia, siempre que hagamos su voluntad, ¿verdad? De Él vamos a recibir cuando hacemos lo bueno. Yo les decía, no sé a quién, mira, tú siempre haz lo bueno y olvídate. Ay, no, ¿por qué voy a darle a este? Ay, ¿por qué voy a hacer lo otro? Tú hazlo y ya. Ya Dios se encargará, como ahorita dijo Anis. Tú haz lo que Dios te pide y deja de estar pensando cosas que no te convienen. Tú haz lo bueno y se acabó. ¿Me entiendes? Mira, recibir la recompensa, porque a Cristo el Señor servís, no al hombre. Imagínense, si yo estuviera confiando en ustedes, estaría pero súper amolado. Hijo. Mas el que hace injusticia, fíjese, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Pero que Dios, ¿por qué vas a pagarle así a tu hijo? Injusto, malo. Porque no hay excepción de persona. No hay, ay, es que yo soy pastor y yo tengo libertad para hacer lo que quiera. ¿Y cómo no? Yo soy el consentido del pastor, según muchos creen, ¿no? No, yo no. Aunque fueras mi consentido, si no eres consentido del Señor, pobrecito de ti, o eres del consentido. Muchos son consentidos del diablo. Son sus elegidos, ¿verdad? Y eso sí, ¿verdad? Hacen lo que el diablo les dice. ¿Y qué esperan? No hay acepción de personas. No importa, yo soy hijo, soy creyente, soy pastor, soy profeta, soy adivino, soy lo que quieras, ¿verdad? Todo lo que hagas mal, lo vas a pagar aquí, lo vas a cosechar. Tengan cuidado. ¿Cuántos hablan mal de la iglesia? ¿Cuántos se alejan y se van? Y creen que Dios los va a bendecir sin estar obedeciendo. No los va a bendecir. Están fuera de la bendición de Dios. Si ustedes supieran todos los juicios que Dios ha hecho aquí, le decía a Beto, no hombre, no lo acabamos. Y así, unos se tardaron, otros no, pero mira, todos los juicios que Dios ha hecho, terrible.
La ley de Dios no tiene acepción de personas, sean hijos, sea Israel, sean naciones. Romanos 2:1, ese capítulo está tremendo para nosotros. El justo juicio de Dios. Dios no tiene acepción de personas, hermano. Ay, es que es Adán. ¿Cómo crees que Dios va a juzgar a Adán de esa manera tan severa? Por lo cual, 2:1, fíjese, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, quien quiera. No creas que porque tú, ay, yo soy Superman, el que tengo el... Mira, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, no más hay que decir, hay que hacer. Y piensas, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento para que puedas obedecer. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ustedes creen que esto nunca se va a dar? Y no tarda. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando, ¿verdad? No nomás, Señor, ya este sábado, esta semana hice lo bueno, pero la que viene me toca hacer lo malo, ¿verdad? En bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Dice, pero ira y enojo, pero buscan gloria, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Mire, una cosa que dijo Anis, y es verdad, y lo otro estábamos platicando. Todos tenemos caracteres horribles. Todos. Y Dios está tratando. Nadie puede decir, ay, mira, es que ese hermanito, nomás préndeles un cerillo en las patas, diles algo, pólvora. No, hombre. Se prenden, explotan y se acaba la cuestión. Pero tienen cara de angelitos, ¿verdad? Pero ponles eso y verás su reacción. Nadie es bueno, hermano. No creas, ¿verdad? Nadie, como dijo Ani. Pero Dios está tratando con nuestro carácter. Y no todos tenemos el mismo carácter. No podemos tener todos un mismo carácter. Pero Dios está tratando con nosotros. Y no te hagas el bueno. Porque nomás te prenden en las patas y verás cómo sale todo tu carácter. Cómo sale tu verdadera naturaleza. Bueno, dice, pero oye, enojo a los que son y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Fíjese, obedecen a la injusticia. No nos podemos poner esto, hermanos. O sea, cada quien pongas esto. Yo no los conozco su vida allá afuera, en su casa, en su hogar, en sus hijos, en su trabajo. A veces somos tan injustos para pagarle a los demás. No les hagas bien a aquel. Bueno, en fin. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Qué estás haciendo? Para ti puede ser bueno porque estás amolando al prójimo, ¿verdad? Como decía ese hombre. ¿Cómo decía? El que hace lo malo. ¿Cómo dice? Piensa mal, y acertarás. ¡Ay, qué gran dicho! El que no me sales tontería. Piensa mal y acertarás. Pues sí, del diablo, ¿verdad? Pero piensa bien, hermano. No agarres esos dichos para ti, porque entonces eso me está diciendo que eres un chamuco. Porque el diablo no puede pensar lo bueno. Al judío primero, también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace. ¿Crees que estás haciendo lo bueno? Lo bueno es de a lo que está escrito, no lo que tú creas bueno. Judío y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No creas que tú ya estás del otro lado si sigues haciendo tus injusticias.
si sigues haciendo lo que... ¿Para qué vaya al servicio si ya soy salvo? ¿Para qué hago justicia si ya soy salvo? Otros, y así por lo regular. ¿Me entienden? Cuando Dios dice, no dejes de congregarte, cuanto más, como se hermano, ¿crees que tú, si no perteneces al cuerpo de Cristo, vas a ser salvo? No vas a ser salvo. Ay, hermano, usted, bueno, allá usted. Dice, no, que no son los oidores, los de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Verdad que está tremendo este capítulo? Ay, mamá. Entonces yo tengo que hacer lo bueno y se acaba. No, es que la gente te aconseja, haz esto, haz lo otro. Y todos sus consejos son chuecos, malos, a tu favor. No hagas el bien, no ayudes a fulano, a tu hijo, dale, no lo eches para afuera. No, pues ¿para qué lo quiero? ¿Qué sé yo? Se quieren disculpar, aquí ya terminé, se quieren disculpar al decir creemos en Dios, creemos en Jesucristo, y eso es todo. Segunda de Tesalonicenses 1:5 dice así, ese versículo también es bueno. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Tenemos que entender que el justo juicio de Dios es conforme a su ley, hermano. Es conforme a su palabra que está escrita. No es a tu antojo, no es a tu creencia, no es a tu pensamiento, a tu conveniencia. Es a lo que Dios dejó escrito. Y si tú y yo no hacemos lo que está escrito, ni siquiera por aquí tengas en cuenta. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Toda esa gente, mire usted dónde está toda esa gente que nos han hecho mal y daño. Dios es justo pagar, y no de nosotros, Dios sobró. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, primeramente dice, a los que no conocieron a Dios. El hombre se enfoca en conocer hasta las cucarachas, ¿verdad? Pero, ¿de qué te sirve conocer que hay tantos tipos de cucarachas o de animales, de especies? Pero, ¿cómo voy a conocer a Dios? Se esfuerzan en todo menos en conocer a Dios. Dice su palabra, dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ni obedecen. Están dándose cuenta, ni obedecen al evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Creyeron y qué? Obedecieron. ¿Creyeron y qué? Obedecieron. ¿De veras crees? Empezamos a obedecer. Primeramente por arrepentirte y pedirle perdón a Dios, porque no eres un hombre que le agradas a Dios. Mientras creas tú que le estás agradando, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Hermano, mientras no estés obedeciendo a Dios, no hay forma, no hay manera. Nos podemos querer justificar, disculpar en que creemos en Dios, en Jesucristo, y que eso es todo. Sin creer no vamos a obedecer, pero no obedeciendo su evangelio. Ahora, termino. ¿Usted cree que el diablo, Adán, no creían en Dios? Piense. ¿Usted cree que Satanás no creía en Dios? Por favor, estuvo en la presencia con él. ¿Cree que no creía? ¿Usted cree que la gente dice no creer en Dios? Todos dicen creer. ¿Usted cree que Adán no creía en Dios? Por favor. Claro que creía en Dios. Lo oía hablar, no lo podría ver, pero por lo menos, ¿verdad?, sabía y lo supresé. ¿Cree que no creía en Dios? ¿Tú crees en Dios?
¿Sí? ¿Y qué te falta? ¿Qué nos falta? Obedecer. ¿Qué nos falta? Obedecer. No es suficiente creer. Aquí estamos viendo. Adán creía. El diablo creía. Pero está obedeciendo a Dios. ¿Y cuántos en la iglesia están viniendo y que dicen creer en Dios? Pero no hay forma, no hay manera. ¿Usted cree que Israel no creía y cree en Dios, hermano? Son los que más creen. ¿No es cierto? Israel es de los... ¿Y cómo le ha ido? Porque no cree. No, sí cree. Y no, porque no obedece. Pero lo que no cree es en lo que Dios dice por su evangelio, su palabra, ni le obedece, ni le obedece. ¿Me entiende? Entonces, si tú no crees, Dios tiene que cumplir. Mire, tan solo la palabra profética no la cree. Ay, ¿cómo crees que Dios va a venir? Ay, ¿cómo crees que estamos en las... Tantas cosas. ¿No pueden creer esto? Entonces, mediten, hermanito, ¿verdad? Claro que todos creemos en Dios, pero no todos le van a obedecer. No todos pueden obedecer porque no viene un nuevo nacimiento, en fin, por la razón que sea. Pero es por obedecer su evangelio, su palabra. Yo pregunto, ¿por qué son llevados a la cárcel los rateros, los mentirosos, los maleantes, los asesinos? Por la policía. ¿Por qué son llevados? ¿Porque no creen en la policía? Claro que creen. Creen que se los llevan al bote porque digan, yo no creo en la policía. No. Claro que creen y temen, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se los llevan al bote? Porque andan de ratas con dos patas, porque no obedecen. ¿Y tú qué crees que ni yo nos vamos a salvar? Porque decimos creer en Dios. Pero, hermano, ni siquiera somos capaces de poder venir los sábados a obedecer. Ya eso nos cuesta un trabajazo. Si tengo tiempo, voy. Si me sobra el tiempo, nunca te va a sobrar. Y aunque te sobraras o te faltara, tienes que obedecer primero a Dios antes que a lo que tú quieras. ¿Qué no entienden, hermano? ¿Todavía creen ustedes que están dentro del plan de Dios cuando están fuera de la obediencia? Tarde que temprano los juicios van a venir. Tarde que temprano, hermano. Esos juicios van a venir. Y se van a venir pronto. Y no empieza a decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? ¿Por qué? El problema es que son juicios familiares, hermano. Eso es lo más terrible. Porque la mayoría, cuando son esos juicios, no se va uno, se va toda la familia. Se la jala Satanás a toda. Lo hemos visto, lo hemos comprobado. Se jala toda la familia completa. Entonces tengan cuidado, hermano. Tengan cuidado. De veras, amen al Señor. Sean capaces de desprenderse de su propio ego, de su propio yo, de su propio amor a ustedes mismos. Déjenos todo afuera. Y solamente nada puede suplir a Dios, hermano. Nada puede suplir a Dios. Padre, te damos gracias. Porque, Señor, sabemos, Jesús, que tu palabra es ley, Señor. Y esta palabra se tiene que cumplir, ya sea para juicio, ya sea para bendición. Y queremos que se cumpla en nuestra vida para bendición, no para juicio ni para castigo, Padre. No para hacernos padecer por nuestros pecados, porque tú ya los pagaste, Señor. Ahora lo único que nos queda y debemos esforzarnos es en luchar por la bendición, por la obediencia a tu palabra, contra todo engaño satánico, Padre, contra toda obra de Satanás que quiera engañar a tu pueblo. Sabemos que ni uno de tus hijos verdaderos se va a perder, porque tú no viniste a perder, sino a salvar a tus hijos, Señor. Y que tus hijos, Señor, están seguros bajo tus alas, Señor, bajo la obediencia a tu palabra, bajo el amor tuyo, en el cual tú nos has, Señor, aceptado, nos has reunido como tu cuerpo, como tu iglesia, para estar bajo tus alas protegidos, Señor. Gracias te damos, tu iglesia, tu remanente que tienes aquí verdadero, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Gracias. Sí. No, guardan sus Biblias, abran sus Biblias, va a la segunda predicación. Está bien.